bien, ahora aquí en entrevista en JN Regional vamos a conversar sobre las elecciones municipales complementarias que van a ocurrir el otro año en Pion y Ninabamba nuevamente. Es por eso que estamos esta mañana acompañados de Alfredo Quintanilla, quien es especialista en temas electorales, con quien vamos a disipar todas las dudas sobre estas elecciones complementarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Señor Alfredo. Y a todos sus oyentes. Señor Alfredo, el gobierno nuevamente ha convocado elecciones complementarias en estos dos distritos de Cajamarca. Coméntenos, por favor, cuál es el principal problema que se puede identificar en estos distritos para que hasta hoy no puedan renovar a sus autoridades. Bueno, hagamos un ejercicio mental y pongámonos en el caso de los habitantes de Pion y de Ninabamba. Ambos distritos son muy pequeños. Pion con 1.100 electores, Ninabamba con 2.200, 2.300, son pequeños distritos rurales relativamente aislados de las ciudades, donde la gente se dedica a la agricultura básicamente, ¿no es cierto?, las artesanías, y donde, quisiera darles este dato, el presupuesto es absolutamente bajo. Por ejemplo, para este año 24, el presupuesto de Pion de la municipalidad ha sido de 1.100.000 soles. Ni siquiera llegaba a 100.000 soles. 1.000.000 de soles para todo el año. Y el presupuesto municipal de Ninabamba es de 2 millones de soles. Es decir, me parece, a ver, aquí tengo el dato, 947 soles de presupuesto para todo el año por elector en Pion, y 1.015 soles para todo el año por elector en Ninabamba. Es decir, el Estado no ofrece casi nada a estos habitantes, ¿no es cierto? Y entonces la municipalidad se ve con las manos atadas. No se puede decir que sea un botín para nadie. Tal vez por eso en las dos elecciones anteriores hubo solo una lista, en ambos casos, ¿no? Y en ambos casos hubo una concurrencia de menos de la mitad de los electores. Entonces, por un lado hay, digamos, lo que se llama la ausencia del Estado, pero por otro lado hay factores políticos. Tenemos entendido que hay... ¿Usted cree que entre los pobladores, en este caso de Pion y Ninabamba, también existe un rechazo a la clase política? Bueno, tanto como clase política no podríamos decir que hay en esos distritos, ¿no? Incluso en el Perú, porque clase política se entiende en sociología a los políticos profesionales, los que se dedican a la política y se preparan para la política durante muchos años. En estos casos no, son vecinos que quieren ser autoridades. Y probablemente entonces hay otros factores políticos que influyen en que, por un lado, hayan pocos candidatos y por otro lado, la gente no esté interesada en ir a votar. ¿Y el nivel de pobreza también influiría? Por supuesto, porque en el caso en los distritos en general, en los distritos rurales, la concurrencia a elecciones es del 70 al 75%. En las ciudades es del 85 al 90%. Entonces ahí se ve la diferencia de cómo, por ejemplo, las distancias, la falta de movilidad, etcétera, influye mucho el día de la jornada electoral. Pero, como digo, más bien habría que identificar los factores políticos que hacen que la gente no esté yendo a votar, ¿no? Claro, también de la misma forma se ha tenido otros antecedentes en otros distritos, ¿no? Como por ejemplo Huacachi, ¿no? Casi un distrito también que demoró en poder renovar sus autoridades. Por ejemplo, que llegó hasta 4 elecciones, que es el caso que podría también suceder en Pion y Ninabamba. Y podría ser. En el caso de Huacachi, que es un distrito de Huari, de Ancash, efectivamente hubo varias elecciones y en ese caso por factores puramente políticos, porque uno de los sectores, digamos, políticos o, digamos, uno de los líderes llamaba siempre a no votar, ¿no? Entonces eso influyó mucho. Y particularmente el caso del alcalde que seguía en funciones era el más interesado en que la gente no votara. Puede haber sido también el caso en ambos distritos, que los alcaldes encargados, digamos, los que prorrogan su mandato,
sean los más interesados en que no haya elecciones o las elecciones se anulen. A eso me refiero como factor político importante, ¿no? Correcto. Entonces, estas elecciones que se van a convocar, bueno, ya se convocaron para el próximo año, en 2025, tenemos entendido que si vuelve a suceder este ausentismo, ¿cuál va a ser el panorama que va a vivir, teniendo en cuenta que las elecciones regionales y municipales de 2026 también son próximas, ¿no? ¿Cómo sería en este caso la renovación de sus autoridades? En ese caso creo que los jueces electorales podrían tomar en cuenta la jurisprudencia que existe. Usted ha mencionado el caso de Huacachi. En el caso de Huacachi se emitió la resolución 650 del 2012 del Jurado Nacional de Elecciones en respuesta a una apelación que había hecho la lista ganadora. O sea, hubo elecciones, hubo poca concurrencia, pero hubo una lista que sacó los votos, o casi todos los votos. El personero de esa lista apeló contra la resolución inicial del Jurado Electoral Especial que había declarado nulas las elecciones. Y entonces, como parte de la argumentación fue la necesidad de mantener la gobernabilidad democrática, que era un principio constitucional, que era un derecho de los electores que sí habían concurrido durante 3 elecciones, ¿no es cierto? Y tenían esa voluntad, ese compromiso con mantener la gobernabilidad democrática, había que respetar ese derecho. Entonces, en esta resolución, como digo, 650, el Jurado Nacional de Elecciones acogió esos argumentos, ¿no? Y determinó que por su capacidad de control constitucional que tienen los jueces, en este caso los jueces electorales, podían, digamos, dejar en suspenso ese artículo de la ley electoral que había impedido, en el caso de Huacachi, que se instalara el gobierno local, ¿no? Correcto. Entonces, teniendo en cuenta que suceda esto, ¿no? De ponernos en este panorama, estas autoridades de ser electas en las elecciones municipales complementarias de 2025 solamente gobernarían hasta lo que reste del mandato, ¿cierto? Es verdad, tendrían para gobernar un año. Pero quisiera también referirme a la necesidad de que las autoridades electorales, los organismos electorales pudieran hacer no solamente el trabajo conjunto que siempre hacen entre las dos, sino también extender esa alianza institucional, digamos, con la Fiscalía, con la Policía, con otros entes, el Ministerio, la UGEL en ese caso, la prensa provincial, otras autoridades y otras instituciones y los mismos organismos políticos, las mismas organizaciones políticas locales, para lograr un éxito en esta convocatoria. Creo que es importantísimo esa alianza institucional porque finalmente es un asunto de todo el Estado. No es un asunto que solamente le concierna a los organismos electorales. Creo que todo el Estado debiera involucrarse en este asunto que es pequeño, pero que de alguna manera refleja la crisis política nacional, ¿no? Finalmente, y si podemos enfrentar, hay que enfrentarla desde la base, digamos. Así es. Finalmente, como comentario, usted, ¿qué opina sobre este proyecto de ley que se ha presentado también para evitar la repetición constante de estas elecciones municipales complementarias al Congreso por parte del jurado, sobre exactamente bajar el tema de la participación ciudadana para que no se dé la nulidad de elecciones? Me parece positiva tomando en cuenta esta conflictividad que a veces se presenta, ¿no? Y que, como digo, impide que la gobernabilidad democrática continúe y se garantice. De alguna manera, no soy abogado, pero habría que tomar en cuenta lo que dice el Código Civil respecto de las instituciones en general, ¿no es cierto?, de las instituciones civiles. Normalmente lo que se dice es convocada a una asamblea general, hay 2 convocatorias, ¿no es cierto? La primera llamada se contabiliza el quórum de reglamento, pero en la segunda llamada la asamblea puede funcionar con los concurrentes. Es decir, creo que en ese caso
ese principio del Código Civil debe haber estado en la mente también de los debería estar en la mente de los legisladores a la hora de contemplar este proyecto del Jurado Nacional de Elección. Así es, vamos entonces a tener quizás más noticias sobre este proyecto, esperemos, y bueno, vamos también a tener más entrevistas sobre las elecciones municipales complementarias que se vienen para el próximo año. Muchas gracias, señor Alfredo Quintanilla, por la entrevista el día de hoy. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bien, nosotros con esta información nos vamos a una breve pausa y volvemos con más.